Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, le agradezco a la ministra del Chaco, a la licenciada Daniela Torrente y al ministro de Córdoba, Walter Grabobac, su presencia en este panel. La verdad que encontramos un público bastante calentito, bastante entusiasmado, bastante motivado, porque acaba de hablar Paco, un docente español que ha hablado sobre la necesidad de tomar el tema de lo afectivo, del tema del bienestar en el aula y ha mostrado cómo lo hace. Y está todo el público, yo lo veo por el chat, muy motivado. Pero entonces, hoy en día nos proponemos en este panel trabajar sobre las políticas públicas que en Argentina podemos aplicar para esto que es el motivo del Congreso, innovación humana. Para lo cual yo quiero darles un pie a los ministros haciendo una breve introducción histórica. Sabemos bien que los sistemas educativos como hoy los conocemos, el sistema nacionales con aulas, maestros, ciclo primario, ciclo secundario, son relativamente recientes, nacen en el fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y cumplen esencialmente esos sistemas dos funciones claves para la sociedad en ese momento. La primera fue, en alguna medida, educar a la población en la nueva institucionalidad. Las sociedades habían pasado del feudalismo a sociedades más democráticas y con producción industrial. Todo esto consecuencia de la Revolución Francesa, que había derrocado a los sistemas monárquicos y había introducido los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, los sistemas educativos en ese momento tienen la función de, en alguna medida, educar al pueblo para que sea dueño y partícipe de la vida social de sus comunidades, a través de lo que los sistemas democráticos empiezan a establecer como el voto obligatorio, el voto común. Primero votan solamente los hombres, con el tiempo después votan las mujeres también, y se transforma en el voto, en el sistema democrático, el voto universal obligatorio. Sarmiento en Argentina encarna esa visión y con la ley 1420 plantea la educación masiva en el país para su desarrollo. Su primer tarea es combatir el analfabetismo y estos dos objetivos, institucionalizar la vida pública y, por otro lado, preparar a las nuevas generaciones para el nuevo sistema industrial que había ganado lugar en la sociedad. O sea, la revolución industrial demandaba técnicos y personas que pudieran manejarse con un nivel de conocimiento superior a lo que los artesanos anteriormente en sus gremios podían hacer. Entonces, temas como el analfabetismo es abordado en primera instancia, pero el tema de aprender gramática y matemática se transforma en un eje de la sociedad para poder progresar, para poder desarrollarse, para poder incrementar el comercio, para poder desarrollar actividades más institucionalizadas. Ahora, han pasado 100 años de esto y de repente nos encontramos con una nueva revolución. Algunos la llaman la cuarta revolución industrial, otros le dicen la revolución digital, pero la realidad es que esta revolución digital que se expande, digamos, exponencialmente con la aparición del Internet en 1995, o sea, hace 25 años, encuentra en la pandemia un hecho muy particular que cataliza todas las reformas en una forma violenta, en una forma abrupta. Hoy la rectora en su mensaje inicial lo definía como que la pandemia produjo un quiebre en lo que era, un quiebre en la normalidad. Y que vamos a ver después de la pandemia una nueva normalidad que no sabemos cómo va a ser, pero que evidentemente será distinta a la actual. Ya lo digital está metido en toda nuestra economía y en toda nuestra vida común. Y de hecho, por ejemplo, en este congreso, que hay en este momento casi 2.000 personas conectadas, hay una participación muy fuerte de la gente. La gente va opinando a medida que va escuchando todo lo que acá se dice, y esto es una muestra de una nueva normalidad. Generalmente en los congresos la gente se ponía, escuchaba, al igual que en las aulas tradicionales de 100 años atrás, la gente escuchaba al profesor que le exhibía
sus temas y pasivamente anotaba y después rendía examen sobre lo que había aprendido. Eso se terminó, vamos a una nueva situación y en este congreso el tema es hablar de la innovación humana. ¿Cómo? De una sociedad donde la educación era algo obligatorio para sobrevivir, algo obligatorio para supervivir, vamos a pasar a una etapa en la sociedad donde todos los trabajos más desagradables van a empezar a ser realizados por robots, van a ser realizados por métodos automatizados, y la sociedad tiene otras aspiraciones. Hablando de la pirámide de Maslow, pasamos a una sociedad que aspira no a sufrir en el estudio, sino a disfrutar el estudio como una forma de realización en su vida. Entonces, el arte, la creatividad, participar en el desarrollo del aprendizaje de los conocimientos, ya no es solamente una estrategia pedagógica que se espera, sino que es un requerimiento de la gente, es un requerimiento de los alumnos, ser protagonistas y disfrutar el proceso de aprendizaje. Hemos estado hablando en varias disertaciones ya en este congreso sobre la innovación humana como eso, la necesidad de que estos alumnos hoy sean protagonistas del aprendizaje y el ecosistema educativo, alumnos, docentes, padres, autoridades, formen todo un sistema donde la educación se pone al servicio de una nueva normalidad, un mundo donde la gente aspira a una mejor convivencia, aspira a una mayor solidaridad, aspira a un mayor disfrute de la vida, ya no a sobrevivir, sino a disfrutar de todos los bienes que la ciencia y la tecnología le ha podido dar a la sociedad. Por supuesto, acá se ha planteado muchas veces que hay todavía una situación inequitativa, hay mucha gente que no accede, que no ha accedido a los bienes del progreso, y no hablemos mucho más, hay gente que no ha accedido a Internet para estudiar. En consecuencia, se plantean muchos de los que nos están viendo, ¿cómo vamos a hacer para superar estas inequidades y junto con estrategias pedagógicas avanzar a una nueva educación adaptada a un mundo dominado por la revolución digital? Este es el tema que nos convoca y por eso, con gusto, le doy la palabra a la ministra para que, bueno, nos empiece a dar su visión de cómo desde el sector público del Chaco usted cree que se pueden avanzar en estas problemáticas. Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Se escucha? Sí, tengo activado el audio. Lo escuchaba con atención y pensaba en estos desafíos y en estos cambios propuestos que serían lo ideal a lo que tendríamos que llegar y avanzar, ¿no? Pero la verdad es que nosotros con el tema de la pandemia, lo que venimos viendo es que todo esto que planteabas de la inequidad y de la situación social que se está viviendo se ve como mucho más en carne viva que lo que pensábamos que era la realidad. Pero sí también pensamos que la pospandemia va a significar un cambio significativo en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los modos en que vamos a encarar la nueva escuela después de la pandemia. También nos significa, por un lado nos significa desafíos, pero por otra parte también pensamos que abre puertas de muchas oportunidades. Existen varias cuestiones que son reales y que se vislumbran con mucha claridad en este momento, por lo menos en la provincia de la que yo vengo, que es la provincia del Chaco. Por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros vemos que surge muy claramente es la necesidad de la presencialidad en los niveles obligatorios. Es algo que a partir de todo lo que venimos observando y de las propuestas que hemos estado elaborando no está puesto prácticamente en discusión. Y fundamentalmente porque no todos los padres pueden colaborar activamente en la continuidad pedagógica de sus hijos. En este contexto lo vemos claramente. Existen hogares, por ejemplo, que tienen un muy bajo nivel de instrucción, los tutores, los padres, y eso impide la posibilidad de acompañar a sus hijos y a sus hijas en este proceso que se está brindando de educar desde casa.
Por otra parte, no todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos tecnológicos, no los tienen a su disposición, y también es real que hay algunas zonas donde no existe conectividad o buen acceso a Internet, lo cual también dificulta cualquier estrategia que querramos desarrollar que pase estrictamente por la virtualidad. Por eso, y en ese sentido, nos parece que el rol de la escuela y el rol del docente como mediador entre el conocimiento y el estudiante, pero digamos de manera presencial, es algo que por el momento, en cualquier estrategia post-pandemia, va a estar fuera de discusión. El segundo punto en el cual por ahí me gustaría anclar o un poco focalizar cuáles son los desafíos que tenemos por delante, fundamentalmente resaltar esto que creo que ya todos sabemos, que nosotros vivimos en una sociedad que es absolutamente asimétrica en términos sociales, y que no existe la equidad en el reparto de oportunidades, lo cual se ve claramente en los datos que nosotros estamos relevando sobre la continuidad esa continuidad basada en lo virtual. Observamos muy claramente una mayor integración a todas las estrategias desde las escuelas privadas y en los estudiantes que asisten a escuelas privadas, y los estudiantes que asisten a una escuela pública de gestión pública por ahí tienen como menor conectividad, menores posibilidades de acceso a Internet. Tenemos que recurrir a estrategias más vinculadas a la distribución de materiales impresos y al sostenimiento por parte de los docentes de ese grupo de estudiantes. Otra cosa, si lo aislamos de la pandemia, al efecto, un desafío que es difícil de resolver en la Argentina, no solo en la provincia del Chaco, tiene que ver con el alto desgranamiento que tiene la población estudiantil de la escuela secundaria. De cada 2 estudiantes que ingresan al sistema, con suerte finaliza 1, y esto realmente es un problema que tenemos que resolver y que tenemos que replantear a lo largo del tiempo y acá al futuro con más fuerza, porque es probable que luego de este contexto en el cual estamos viviendo, eso se haga más notorio y quizás sea un problema todavía más grave que el que teníamos previo a la pandemia. Además, en esta nueva normalidad de la cual hablabas, se vislumbran nuevas desigualdades que se suman a las que ya teníamos, y fundamentalmente pone en foco las dificultades de acceso a la tecnología que tienen algunos habitantes de nuestra provincia. Se nota una gran asimetría tecnológica, y para nosotros eso es un condicionante primordial del éxito del proceso educativo. Pero lo real, como lo planteabas, es que ya no podemos volver como antes de la pandemia a la escuela como estaba planteada, que necesitamos brindar herramientas para enfrentar el desafío de seguir educando, aún desde la no presencialidad, que esta necesidad de brindar tecnología no solo a nuestros estudiantes, sino también a nuestros docentes, y brindar herramientas reales y concretas que los ayuden a vincularse, es algo que tenemos que resolver claramente, y esto nos implica redefinir la formación continua de nuestros docentes, es decir, parte de todo el proceso tiene que pasar por redefinir la formación que estamos haciendo de nuestros docentes y de nuestras docentes, tanto su formación inicial como su formación continua, formarlos para utilizar las tecnologías, para tener propuestas de gestión del aprendizaje que pasan por la tecnología, y al mismo tiempo para que puedan capitalizar todo lo que la tecnología les brinda, lógicamente. Y la verdad es que aunque parece raro o puede parecer no real, una parte importante tiene dificultades para hacerlo, lo cual también significa que desde la política pública se necesita obligatoriamente reorientar los recursos hacia todo lo que tiene que ver con formación, en el uso de las tecnologías, en la educación digital, en el diseño de contenidos y también en la provisión de recursos para los docentes, para las docentes y para los estudiantes.
pero además no solo pensar en herramientas que habiliten, digamos, al uso de las tecnologías, sino que tenemos que pensar también en herramientas que de alguna manera impidan que empeoren los indicadores socioeconómicos y la distribución del ingreso, porque hoy en la realidad lo que está pasando es que vamos a salir de este proceso con una situación social todavía más vulnerable, con ciudadanos, o con, mejor dicho, más inequidad dentro de nuestra población. Entonces necesitamos brindar también otras opciones que permitan una revinculación mucho más real de nuestros estudiantes con la escuela y con la sociedad, que no solo pasen por lo tecnológico, sino que además puedan pasar por opciones culturales, por opciones deportivas, además de generar oportunidades de empleo genuinas, y que promuevan a su vez una revinculación en todo sentido para nuestros estudiantes desconectados, que les abran puertas y que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades. En ese sentido, por ejemplo, bueno, escuchaba cuando se hacía la presentación de Walter con el tema de la jornada extendida, nos parece una alternativa muy viable, la jornada extendida de base digital, que les brinde contenidos relacionados, por ejemplo, con el pensamiento computacional, con el arte, y también incorporar una mayor carga horaria a las actividades de educación física, incorporar más recursos a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de torneos deportivos y demás. Entonces, y un poco a modo de reflexión, por los minutos que se me habían otorgado, me parece importante que cada estudiante logre desarrollar sus potencialidades, que cada niño, que cada niña, que cada adolescente, que cada joven se sienta deseoso de experimentar, de conocer, de explorar, manejar sus emociones, resolver asertivamente sus proyectos, pero con el acompañamiento, lógicamente, de cada docente y de la comunidad, y que si nosotros logramos ese tipo de aprendizaje y ese tipo de conexión entre el estudiante y la escuela, realmente podremos estar aprovechando las oportunidades que nos brinda el salir de la pandemia de manera un poco más fortalecida. Ministra, le agradezco mucho, es muy auspicioso sus deseos y muy auspicioso el planteo que hace para la educación en su provincia. Escuchamos al ministro Grabovac y después debatimos. Dale. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniela, por tu participación y por tus palabras. Gracias, Juan Carlos, por la presentación, y a la rectora de la Universidad del Siglo XXI por habernos invitado al Ministerio de Educación de Córdoba nuevamente a acompañarlos en el Congreso, esta vez con el formato digital, tal como lo redactaba Juan Carlos recién. Cuando tal vez uno debería pensar dónde estábamos en el momento que nos agarró la pandemia y qué está ocurriendo es tal vez lo más difundido hoy, y probablemente la invitación de este panel, que es cómo vamos a ir, qué va a pasar tras la pospandemia. Yo diría que nosotros, al menos en Córdoba, teníamos en claro que la escuela tenía que estar incorporando los saberes digitales, el computacional. Este es un proceso que Argentina lo venía haciendo con altibajos, con algunos impulsos más frecuentes, por ejemplo, el sostenimiento de dispositivos digitales para estudiantes, que luego se mutó por el sistema de apoyar a las escuelas en un equilibrio muy grande que hay que tener, y esto es importante decirlo. En Argentina, como sistema federal, las provincias hemos asumido la inversión más significativa en lo que hace al sistema educativo, lo que tiene mayor peso, que es el pago de salarios y todo lo que hace a la expansión del sistema educativo. En todas las provincias, el presupuesto de educación lleva aproximadamente un 80, 90, 95% y más también
la partida para el pago de haberes, porque es una actividad de carácter intensivo, y las provincias, que tenemos miles y miles de kilómetros cuadrados, donde a veces tenemos escuelas con 5 alumnos o menos y un docente, o escuelas grandes con varios miles de docentes, digamos, es una inversión que hacemos las provincias, que es la más grande que tiene el sistema. Por eso hay una suerte de distribución de roles, donde el acompañamiento de la nación, que tiene un ministerio que no tiene que pagar los salarios de los docentes ni ocuparse del día a día de las escuelas, siempre ha ido ocupando ese rol de ayudarnos con la logística educativa, tecnológica, por supuesto, también con el aporte técnico-científico, y tratar de armar un diálogo entre lo que la nación produce, lo que las provincias hacemos y la capacidad instalada que podemos generar, que para mí, para que haya verdadero federalismo, no es que las provincias solo recibamos algún dinero y apoyo para hacer algunas cosas, sino poder también ir construyendo, como de alguna medida pasa en Córdoba, con la presencia de universidades estatales y privadas, con institutos superiores, con ámbitos de investigación, la capacidad instalada de poder crear y dar respuestas en el propio territorio. Hasta allí habíamos iniciado el año, y a los pocos días, todos conocemos, quiero en esto un renglón de reconocimiento, agradecimiento a todos los docentes de Argentina que, frente a la situación inédita que estamos viviendo, asumieron la responsabilidad en forma espontánea, con las herramientas que se disponían. Ni Argentina ni ningún país del mundo tenía la preparación para una situación de esta. Por eso mencioné que estábamos en el intento que la escuela incorpore las herramientas digitales y los saberes digitales. Bueno, con la pandemia han ocurrido dos fenómenos. El primero, el detenimiento de la escuela que conocíamos, el efecto escuela, ese espacio físico, ese tiempo, la profesionalidad de nuestros docentes, los recursos didácticos que disponen las escuelas y la gramática escolar que organiza y ordena la vida de la institución y que incluye todo, desde el diseño curricular, cómo se vive la escuela, los sistemas de evaluación, los compromisos que asume la comunidad. Bueno, esta situación que en su conjunto nosotros le llamamos efecto escuela, hoy quedó remitido a la labor de los docentes. Algunos, como lo describió Daniela, no voy a abundar, con todas las diferencias que tenemos, los que tienen más acceso a Internet, los que tienen dispositivos, los que tienen poco dispositivo, los que no tienen Internet, los que llegamos con cuadernillos, los esfuerzos que hace la comunidad para acompañarnos. Bueno, toda esta ejemplaridad que yo creo que tenemos que decirlo y reconocerlo permanentemente, que ha hecho el sistema educativo, equipos directivos, supervisores y docentes, para poder mantener el vínculo pedagógico. Y a su vez, este detenimiento de algunas variables de la escuela tradicional, también vivimos la aceleración de aquello que nosotros decíamos, bueno, en algún momento va a impactar distinto. Y esto hay que mirarlo por niveles. La educación superior universitaria, y por caso la universidad que convoca estas jornadas y algunas otras, tienen una larga experiencia de lo que es aprovechar el dispositivo digital para ampliar las oportunidades educativas en la población. Esto, se trabaja con personas adultas y han logrado hacer un avance. Todos tenemos que aprender de los que ya pudieron avanzar. Pero en esto de la aceleración, todos hemos respondido con las herramientas que teníamos. En ese sentido, y dando un salto rapidísimo, digo, ¿qué vamos a hacer con la pospandemia? Bueno, con la pospandemia nos vamos a encontrar con viejos desafíos, viejos problemas, y haber podido hacer una experiencia con nuevas herramientas, y que probablemente cuando vuelva a la escena de la presencialidad, que al menos nosotros estamos convencidos que hay que recuperar lo antes posible,
cuando tengamos esa presencialidad, vamos a disponer de un nuevo capital, de un nuevo acervo para la labor docente, que es la experiencia de la pandemia, que son los recursos tecnológicos, que son distintas formas de vincularnos, y creo que esto va a reconfigurar la escuela tradicional y va a determinar que algunas actividades que a veces las teníamos en la escuela van a quedar en el campo de lo virtual, que va a haber un apoyo distinto, que el maestro y el profesor va a poder tener un aprovechamiento del dispositivo tecnológico que, miren, cuando nosotros éramos chicos, no todas las casas tenían biblioteca. Yo me acuerdo, mis padres, el esfuerzo de poder comprar en cuotas, voy a decir algo que va a denotar de qué época uno es, ¿no? Pero comprar lo sé todo, para que era más o menos como tener internet, el acceso a internet y el mejor equipo digital en la biblioteca de la casa. Los que a lo mejor tenían una familia, que sus papás o sus abuelos o quien sea, tenía una vida profesional, a veces tenía otro repertorio, y había hogares que ni siquiera podían comprar el lo sé todo. Internet y la necesidad que los estados garanticemos con mayor velocidad el acceso de Internet a todos y tener dispositivos va a generar una suerte de revolución, porque va a permitir que todos los chicos puedan acceder a esa biblioteca gigantesca que es Internet, con todas las cosas buenas y todas las cosas malas y todo lo que vamos a tener que aprender a manejarnos en lo que es el mundo de lo digital. Pero este es el trabajo de la escuela. La escuela lo hace con los libros. Nosotros no permitimos que cualquier libro ingrese a la escuela. La biblioteca está curada previamente para que sepamos que los materiales que reciben los chicos van a ampliar el universo cultural. Después, fuera de la escuela, podrán acceder a muchas otras lecturas. Pero bueno, la responsabilidad de la escuela, la que marca una conducta, la que da sentidos, en ese sentido va a cumplir un rol. Recién decía Juan Carlos, y yo quiero recuperarlo en dos pequeñas definiciones. Una, la alegría cultural. Es esencial que la escuela se base en la alegría cultural. La alegría cultural no es estar todo el día de fiesta. La alegría cultural es el deseo, el placer, el gusto de enfrentarse a un problema, poder resolverlo, hacerlo con sus compañeros, ver en el docente que nos motiva. Es esa satisfacción, ese disfrute, utilizó la palabra Juan Carlos en su presentación. Yo creo que esto es esencial siempre. Y esto va atado a otro elemento, que cuando uno hace algo con esa alegría, con ese deseo, con ese placer por lo que uno está haciendo, aun cuando tenga dificultades y le cueste más resolver los problemas, genera lo que otro filósofo planteaba ya por allá en el siglo XVII, que es la potencia de actuar, ¿no? Esto es algo que lo promovía Spinoza, y yo creo que vivimos en el mundo de la potencia de actuar, de las personas, de los grupos sociales, de los grupos humanos, porque hoy contamos con más herramientas de información, con más posibilidad de expresarnos, y lo que tenemos que hacer es poder aprovechar esas capacidades para construir responsabilidad social. En eso nos parecemos al siglo XIX. Es cierto que la escuela trató de que los estudiantes, con la alfabetización y con las reglas de la escuela, se incorporasen al mundo de la democracia y del industrialismo de la época. Bueno, ahora se transforma el mundo del trabajo, pero también se transforman las formas de la democracia y las formas de participar. Entonces, poder aprender con responsabilidad en este plano me parece que es fundamental. Y el otro elemento que quiero destacar es que además de aprender a manejar las herramientas, nosotros tenemos un desafío. Argentina tiene un problema económico que no es solamente su deuda externa, que no es solamente cuál es el nivel de estímulo que tienen las empresas o cuál es el nivel de justicia social con el cual el trabajador, el empleado, el profesional puede tener una vida digna. Digamos, si uno ve cada uno de estos aspectos en forma
aislada, bueno, la verdad que nunca vamos a terminar de encontrar la solución del problema, porque alguien podría decir, para que haya una empresa deberíamos bajar los niveles de derechos que tienen los empleados, y si fuese un trabajo en negro, cuasi esclavo, habría más diferencia para la empresa y uno podría invertir más. Bárbaro. ¿Queremos vivir en una sociedad cuasi esclavista? No, esto ya no lo quiere la sociedad. Entonces hay que buscar equilibrios, condiciones que la empresa invierta, se desarrolle porque es la que da empleo y que el trabajador pueda sentirse respetado y con capacidad de, y cuando digo trabajador hablo, desde un profesional a los investigadores, que hoy hay tantas empresas que contratan investigadores, por ejemplo en biotecnología, donde Argentina es vanguardia, o en el mundo del desarrollo de software, donde tenemos un campo de exportación formidable. Entonces, además de aprender el dominio de las herramientas digitales para la escuela, que va a ser un refuerzo, que nos va a permitir ampliar nuestra capacidad de actuar como docentes y que los chicos probablemente que ya tienen más naturalidad para el trabajo con las herramientas digitales tengan, y ya me pasé el tiempo, así que ya voy a concluir enseguidita, Juan Carlos, no te pongas nervioso. Yo decía que en esto nosotros tenemos que también educar a los chicos en algo que tenemos problemas. Las pruebas Aprender y las pruebas PISA dejan en claro que Argentina ha tenido un descenso de su nivel educativo. Lo peor que podemos hacer es ocultarlo o buscar excusas. Lo mejor que podemos hacer es ponernos manos a la obra a ver cómo mejoramos. Hubo mejoras en estos tiempos, estamos mejorando en lengua, hemos mejorado en ciencias sociales, hemos mejorado en ciencias naturales, no hemos tenido mejoras significativas en matemáticas, y si no mejoramos en matemáticas va a ser muy difícil mejorar en pensamiento computacional, va a ser muy difícil que los chicos puedan apropiarse de los saberes digitales que se les llaman en algún momento, y el mundo del empleo y de la empleabilidad del futuro, todo llega de la mano de lo digital. Esta conferencia incorpora saberes digitales hasta para poder usar el Zoom y todo el dispositivo para que nos encontremos. Pero en nuestro hogar, cuando alguien adquiere algún elemento doméstico, en general ya vienen incorporadas con las nuevas tecnologías. Y esto es esencial. Esto es uno de los viejos problemas que tenemos que aprovechar esta circunstancia para poder dar un salto de rana, o sea, no ir paso a paso. Hay que aprender de los que ya hicieron los pasos y poder dar un salto para mejorar en este campo. De ese modo vamos a tener alumnos que van a ganar en confianza, que van a tener capacidad para innovar, y si hay alegría cultural y potencia de actuar, se garantiza esa posibilidad de la innovación y, sobre todo, aprender a aprender. Porque nosotros no nos acostumbramos a eso. Fuimos educados, por lo menos yo vengo de una época en la cual uno veía que pasaban muchos años hasta que las cosas cambian. Eso ya no es así. Nuestros hijos, nuestros nietos y hacia adelante los cambios van a ser mucho más rápidos. Por eso necesitamos que nuestros jóvenes, además del caudal cultural y de todos los aprendizajes que tenemos en los diseños curriculares, cada uno de esos diseños tienen que servir para que los chicos aprendan a aprender. Esta vieja consigna hoy se actualiza y sigue siendo el gran desafío de la educación. Gracias, Juan Carlos. No, gracias, Walter. La verdad que muy buena. Ya voy a ir con una pregunta sobre estos temas. Quiero simplemente hacerle una pregunta a la ministra, porque ya se tiene que retirar. Quiero, para que completar su disertación, ministra, quedaron en alguna medida en el chat, aparecen algunas preguntas que tienen que ver con cómo piensa su gobierno en alguna medida paliar la inequidad que se ha producido por la falta de conectividad de los sectores más humildes, más carenciados, frente a los que sí han podido continuar las clases con tecnologías de comunicación. Y vinculado con esto también, la pregunta es: ¿hasta qué punto su gobierno está dispuesta a permitir
que las escuelas tengan mayor autonomía en el desarrollo de didácticas y actividades y estrategias educativas más vinculadas a las realidades regionales o propias de cada escuela y que se alejan, por ejemplo, de un modelo único y cerrado, como ha sido la educación desde hace mucho tiempo, un modelo único, centralizado y aplicable en todos lados por igual. Estos son los dos temas que me gustaría ver cómo lo aborda usted. Bueno, un poco ahora más relajada. La verdad es que a nosotros cuando nos tomó también la pandemia por sorpresa, porque fue en el transcurso de 10 días que se tomó la decisión de cerrar las escuelas, Chaco fue una de las primeras provincias que tuvo casos COVID positivos. Nosotros al poco tiempo, como desde el inicio de la gestión, teníamos como base, como uno de los ejes principales, la jornada extendida de base digital y también un programa de escuelas prioritarias que pretende en zonas vulnerables mejorar todo lo que tiene que ver con la propuesta educativa y de acceso a otras oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Teníamos ya pensada una plataforma digital y eso nos significó la posibilidad ya para fines del mes de marzo de lanzar nuestra plataforma educativa ELE. En esa plataforma nosotros en un principio comenzamos a diseñar aulas en las cuales hicimos la reposición de recursos pedagógicos para que nuestros docentes y nuestras docentes pudieran llevar a la práctica sus propuestas virtuales de enseñanza a nuestros estudiantes. ¿Qué nos pasó? Nos pasó que se empezaron a incorporar los estudiantes y los docentes a los grupos de WhatsApp. Entonces, lo que nosotros pensábamos que era nuestra forma de diseñar un sistema de enseñanza virtual se fue transformando en ir apoyando a nuestros docentes a que desarrollen sus propias propuestas cada uno y se relacionen con los padres y con los estudiantes de la mejor manera posible. Eso fue haciendo que con el tiempo tratáramos de generar incentivos para lograr que la plataforma se incorporase como una herramienta para brindar la educación a los estudiantes. Esa plataforma, por ejemplo, tiene acceso gratuito a datos, tiene una serie de beneficios que no la tienen utilizar otras formas de conexión y así todo resulta difícil incorporar. Entonces, ¿por qué voy a este punto? Más allá de que puedo decir muchas cosas. Principalmente porque pensar que nosotros podemos hacer una bajada desde el ministerio hacia cada una de las escuelas respecto de cómo tienen que llevar adelante su propuesta pedagógica es utópico. Y más en este contexto donde cada realidad es propia de cada comunidad rural, de cada comunidad urbana, de cada comunidad escolar. Entonces, en ese sentido, la autonomía que han tenido los docentes, los directivos, los supervisores y los directores regionales, la provincia de Chaco está dividida en 16 direcciones regionales que agrupan a su vez una serie de escuelas de todos los niveles y demás. La independencia que han tenido en cuanto a la gestión de todo este contexto fue muy grande o fue muy importante. Y de hecho, actualmente que estamos pensando en el retorno, nosotros tenemos líneas vinculadas a los protocolos y a la cuestión de cómo llevar a cabo la priorización de contenidos, cómo se van a seleccionar los contenidos prioritarios que tenemos que sí o sí brindar este año, sobre todo en aquellos, en aquellos años que implican la finalización de un nivel obligatorio, pero en todo lo que tiene que ver con la propuesta específica de cómo van a encarar las escuelas ese proceso, estamos dejando que sean los docentes y los directivos quienes hagan la propuesta. Porque la verdad es que por ahí, en un contexto de tanta normalidad como el que tenemos hoy, pretender decidir desde arriba cómo se llevan a cabo esas propuestas, lo único que significaría para nosotros es hacer fracasar lo que queremos lograr, que es que la continuidad pedagógica siga, que aún en este contexto de pandemia nuestros estudiantes se mantengan vinculados con la escuela, que los docentes tengan la posibilidad de acercarse hasta la casa de esos estudiantes y de esas estudiantes en los casos que no pueden, que no están manteniendo la continuidad, y luego veremos cómo vamos resolviendo las cuestiones de aprendizaje que fueron quedando pendientes. Es decir, la revinculación con la escuela, el sostenimiento del lazo con la escuela, el sostenimiento de la relación escuela-familia, para nosotros hoy es primordial.
Con relación a lo otro, lo que estamos haciendo es invertir en todo lo que tiene que ver con el acceso a la conectividad, en brindar una plataforma digital lo más completa posible. Estamos por empezar a pagar una bonificación a los docentes por conectividad como parte de su sueldo. Y además estamos viendo cómo hacer para equipar a las escuelas que no lo tienen, aquellas que no lo tienen, con gabinetes tecnológicos y con inversión en tecnología que permita acceder a más dispositivos a todos los estudiantes y a todas las estudiantes. Nos parece que la verdad es que si nosotros pensamos en una educación como un factor de igualación de oportunidades, necesitamos invertir sí o sí en tecnología, en acceso a dispositivos, en acceso a conectividad, incentivar a los docentes a formarse. Estamos haciendo acuerdos con universidades para que los docentes se formen en diseño de contenido, se formen en la utilización de las tecnologías, se formen en todo lo que tiene que ver con el uso de estas herramientas, porque comparto lo que decía Walter y lo que decías vos al principio. Los desafíos pasan por incorporar la tecnología como un complemento de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, y si queremos igualar oportunidades hacia arriba, necesitamos que los estudiantes más vulnerables puedan acceder a esas opciones. Bueno, muchas gracias, Andrea. La verdad que te liberamos, sabemos que te vas, ya tenés otra conferencia en este momento, pero muchas gracias por tu disposición. Creo que muy claras las respuestas, así que, bueno, ahora vamos a cerrar el panel con Walter, que le voy a agregar un par de preguntas más, digamos, y con esto vamos a terminar esta parte. Generalmente lo público genera muchas controversias dentro de la gente, porque hay siempre una opinión sobre lo público que no siempre es unificada. Es distinto escuchar a un método pedagógico propuesto por Paco, por ejemplo, que genera una adhesión unánime en el auditorio, a escuchar las visiones políticas de cómo enfrentar los problemas. Pero yo acá quiero hacer una salvedad. Sin la política, sin los sistemas educativos, no tenemos posibilidad de que la sociedad progrese, y este es un debate que nos tenemos que dar. Por eso yo dejé para Walter una pregunta que genera bastante inquietud en casi todos los docentes que están escuchando este congreso, que es el tema del mérito. Muchos docentes plantean la cuestión de ¿por qué insistimos en el mérito en la escuela si después no se valora o se habla de que la igualación es matar el mérito? Yo creo que eso no es así, creo que hay una errónea interpretación sobre el tema del mérito, creo que el mérito sigue siendo imprescindible porque es un motivador humano, pero que se debe distinguir las diferencias de partida de los accesos que tiene la sociedad a partir de su posición en el lugar donde nace, o en la familia en que nace, o en la situación económica en la que nace el niño, donde se produce una evidente inequidad. Un niño que nace en un hogar pobre no tiene las mismas posibilidades que un niño que nace en un hogar rico. Pero eso no debe atentar contra la idea del mérito. El mérito es un motor de progreso, y sin mérito no hay ninguna sociedad en el mundo que haya podido progresar y darle mejor calidad de vida a sus habitantes. Walter, me interesaría que vos, como un hombre público, como un ministro que ya lleva muchos años en la gestión y que sos un defensor del mérito, puedas aclarar este punto desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar coincido con la visión que acabas de expresar. Primero, que Argentina es un gran ejemplo de haber promovido políticas de igualdad y de mérito al mismo tiempo. No son antagónicas. La igualdad tiene que ver con las posibilidades, con las condiciones que se generan, con la accesibilidad. Vos nombrabas en tu breve relato de la educación argentina el sentido que tuvo la educación en el siglo XIX, el siglo XVIII, XIX, inicios del XX, el rol de Sarmiento. Ahí hubo una enorme acción igualadora, se incorporó a todos los sectores sociales a la escuela y no quedó siendo solo un atributo para las élites. Luego, con esa apropiación y esas herramientas que brindaba la escuela,
que era tanto la alfabetización como también las conductas, los criterios de integración, el estímulo a poder aprender y que eso le podía dar una mejor oportunidad de índole laboral, la gente, bueno, empezó, algunos siguieron estudiando, otros se incluyeron en la vida laboral, hicieron magníficas vidas laborales, por supuesto que eso tiene que ver con el esfuerzo personal, pero también con un sistema que fue dando oportunidad, cuidando a la gente y promoviendo de que la gente con la mejora de sus capacidades pueda progresar. Así que a mí me parece que muchas veces cuando hay a veces tenemos la necesidad de justificar políticas y aprovechamos definiciones generales y creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Al menos para los educadores, nosotros sabemos, los chicos y las familias, cómo se esfuerzan, lo que hacen para que sus hijos estudien. En este tiempo de pandemia yo he observado filmaciones, fotografías de hogares humildísimos, donde la familia a lo mejor armaba un pequeño pizarrón con una lata que se notaba que a lo mejor la encontraron en algún lado y le armaban el rincón a su hijo para que estudie. Entonces, digo, ahí hay un esfuerzo, ahí hay un mérito, eso hay que reconocerlo. Y una cosa es una sociedad que excluya por el mérito y otra cosa es una sociedad que promueva por el mérito. Entonces, no es antagónico, creo que es un desafío que nosotros tenemos que asumir y el Estado está para promover políticas. Voy a utilizar un término que en una época fue muy discutido en el mundo académico y bueno, yo lo voy a utilizar porque me parece que deja claridad, pero cuando uno hace políticas de carácter compensatorio por esa desigualdad que todos reconocemos, la igualdad no es que todos hagan exactamente lo mismo. La igualdad es que todos los chicos pueden, que creemos en todos y en cada uno de los estudiantes, sean del nivel inicial, primario, secundario y superior, en sus capacidades. Y si creemos en esas capacidades, les tenemos que dar lo mejor. Y si tienen obstáculos para poder alcanzar el bien cultural, lo que nosotros tenemos que hacer es generar políticas que lo remuevan. Por eso, insisto, tal vez un desafío que no lo teníamos porque la presencia de la escuela sustituía otras necesidades, pero hoy el Estado Nacional con los estados provinciales debemos garantizar que llegue internet, fibra óptica, iluminarla y que haya accesibilidad y luego que las familias tengan dispositivos para poder conectarse con internet, yo diría, es una de las metas de la igualdad. Ahora, el esfuerzo que hace cada estudiante, cada joven, tiene que también darles un lugar en la escuela, por eso existe la libreta de calificaciones, el boletín conceptual, los informes que realizan nuestros docentes, existe el mérito. Yo creo que es un error enjuiciar el mérito por una disputa política. En todo caso, lo pongamos en el justo lugar de la potencia de actuar, y que esa potencia es reconocida por los otros, y que la ejemplaridad del reconocimiento al que se esfuerza genere la empatía por el esfuerzo y no los brazos cruzados esperando que alguien venga a resolverme mis problemas. Los que creemos en la libertad de las sociedades, pero también en el progreso de las personas y la libertad de las personas, apostamos a que con la educación puedan tomar decisiones. Así que eso es lo que yo creo respecto del tema del mérito. Muy claro y realmente muy esclarecedor también, porque esta es una discusión que se ha llevado como a un extremo y tus palabras son muy clarificadoras al respecto. Ya tenemos que terminar, lamentablemente, porque se nos agota el tiempo. Solamente quiero hacer una última reflexión. Los dos ministros han insistido que gran parte de las políticas públicas son de proveer los recursos para facilitar la equidad, para facilitar la igualdad. O sea, proveer internet, proveer computadoras, proveer recursos para que todos accedan en las mismas posibilidades. Por supuesto,
los recursos son finitos, casi nunca alcanzan y es un esfuerzo de gestión muy grande lo que todos los ministros tienen para poder asignar adecuadamente presupuestos que son escasos. Ahora, hay un segundo punto que tiene que ver con la innovación humana, que es, coincidimos que en esta etapa, en esta revolución digital que estamos viendo, que se aceleró con la pandemia, las demandas de los estudiantes y del ecosistema educativo son diferentes. Hoy en día no se puede pensar en la clásica clase del profesor busto parlante que le habla a un grupo de gente pasiva, sino que todas las nuevas metodologías apuntan a la participación protagónica de los estudiantes y más al docente asumir un rol de docente coach más que el de un busto parlante que baja conocimientos. En general, los conocimientos están disponibles, lo que se procura es tener en el aula dinámicas donde los alumnos se apropien con disfrute del conocimiento, haciendo, superando retos, superando desafíos. Pero esto introduce un factor que Walter planteaba con muchísima claridad. Los que creemos en la libertad y los que creemos en el mérito, entendemos que el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, promover la convivencia, no está reñido con la vocación individual de cada uno. Entonces, en un aula podemos tener alumnos a los que les motive más el arte, a otros a los que les motive más la actividad física, a otros a los que les motive más la matemática. Y tenemos que tener la capacidad de respetar las individualidades y promover las individualidades de cada uno, porque esas individualidades en última instancia están reflejando el disfrute de crecer en algo donde uno se siente cómodo, donde uno le guste. Y en última instancia en la sociedad, la suma de esas individualidades hace un conjunto humano donde todos complementamos nuestros conocimientos y la individualidad y el talento de uno se complementa con la individualidad y el talento de otros. Entonces, digo, para terminar, trabajo por el bien común, por la igualdad de oportunidades, trabajo en grupo, trabajo en común, trabajo en colaborativo, no está reñido, todo lo contrario, con potenciar los talentos individuales. Creo que Walter fue muy claro cuando habló del mérito con esto, pero nos parece importante para dejar esto sentado en que cuanto a las políticas públicas tienen el desafío de cumplir los dos objetivos, igualar las oportunidades, pero a su vez personalizar la educación respetando los talentos individuales. Bueno, un gran desafío para el futuro y un poco en este Congreso estamos debatiendo los cómo afrontar estos problemas que son verdaderamente importantes, porque la pandemia nos los puso hoy y ahora para tomar decisiones. Muchas gracias, Walter, muchas gracias, Andrea. Les agradezco muchísimo su participación, una gran contribución a este Congreso. Gracias a ustedes. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos Rabat. Gracias también a los ministros y gracias a ustedes también en sus casas que se sumaron a un debate que se generó a través del canal de YouTube de la universidad de manera muy espontánea, un debate muy enriquecedor. Queremos comentarle también a quienes necesiten obtener el certificado de participación en el Congreso que pueden hacerlo ingresando al micrositio congresoeducacion.21.edu.ar. Allí registran sus datos y luego en el plazo de 15 días hábiles van a recibir a su mail el certificado. Por último, también les recordamos que a las 15 horas se va a llevar a cabo la experiencia de innovación. Estos van a ser encuentros virtuales simultáneos y paralelos que van a ser liderados por grandes referentes tanto nacionales como internacionales. Ustedes pueden buscar el link en sus mails, quienes se han anotado previamente, y de allí participar de estas aulas virtuales. Ahora los invitamos a hacer un break, a reflexionar sobre todo lo que nos está dejando este Congreso Innova Educa 21 en su tercera edición, 100% online. Y nos volvemos a encontrar, estén atentos por favor a las 14 horas porque vamos a tener allí a quien será nuestra main speaker del Congreso, la arquitecta Rosanne Bosch, quien es fundadora y directora creativa de Rosanne Bosch Studio. No se lo pierdan, 14 horas
Nos vemos nuevamente por aquí. Gracias.